Eso será otro cuento. Vamos con el ministro de Educación, Martín Benavides, que está con nosotros. Hubo una amenaza en una circunstancia que nadie imaginaba que podía pasar, pero fue en un partido donde todo el país estaba pendiente de lo que pasaba en el Perú-Paraguay, el primer partido de eliminatorias, y resulta que aprobaron en primera votación un proyecto para reincorporar a alrededor de 14.000 profesores que no habían pasado las pruebas o no se habían presentado las mismas. Esto se ha reconsiderado porque hubo una avalancha de crítica, pero la pregunta es, ¿se neutralizó lo que podía ser una amenaza no solamente para el resto de profesores, sino para los estudiantes? Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Gracias por la invitación. Sí, a ver, esta reconsideración le da a ustedes un respiro respecto a lo que podría pasar. En realidad, ¿cuál es la situación de hoy los maestros y en relación a estos miles de maestros que al final no se presentaron a una evaluación o no pasaron la misma evaluación? Y bueno, en primer lugar, yo quiero saludar la decisión del Congreso de no vulnerar una de las dos reformas de largo plazo que tenemos en educación. La primera, como ustedes saben, es la reforma universitaria, que ha tenido ciertamente algunas actuaciones preocupantes del Congreso, y la segunda es la reforma de la carrera pública magisterial, ¿no? Reformas que se han mantenido a lo largo de diferentes gobiernos, que están directamente vinculadas a la mejora de la calidad, y en ese sentido hay que protegerlas, ¿no? Esta es una oportunidad de convencer, digamos, a aquellos congresistas que están preocupados por casos individuales, que estos casos ya han sido resueltos anteriormente, que estos docentes han tenido varias oportunidades, que ha habido una oportunidad adicional de una evaluación excepcional en 2014, y que de lo que se trata ahora es que estos docentes, aquellos que quieran incorporarse a la carrera pública magisterial, tienen la posibilidad de dar un examen como todos los docentes, a quienes también les asiste el derecho de poder incorporarse a la carrera pública magisterial, ¿no? Defendiendo de esa manera todo el mecanismo que ha sido diseñado en primer lugar para el desarrollo profesional de los propios docentes al ofrecerles una carrera vinculada al mérito, y en segundo lugar la finalidad última de la mejora de la calidad de la educación peruana, ¿no? De acuerdo. Sí. Sí, quería que nos confirme, por favor, cuál es la cifra de los maestros que iban a ser reincorporados si es que se aplicaba la ley que ahora el Congreso felizmente está reconsiderando. Se habló de 14.000, pero algunos objetaron esa cifra y sostenían que era mucho menos. Pienso en algunos congresistas, justamente. Mire, en realidad los docentes que fueron retirados fueron 14.317, pero de ellos algunos han logrado incorporarse a la carrera pública a través de examen, ¿no? Aproximadamente yo tengo la cifra que son unos 200 docentes que dieron sus exámenes, como todos los docentes, y se incorporaron a la carrera pública magisterial. Y hay otros 2.200 aproximadamente que están contratados luego de haber pasado un concurso de méritos para ocupar determinadas plazas, ¿no? Entonces, de esos 14.300, habrían 200 que ya están incorporados en la carrera y hay otros 2.200 que están como contratados luego de haber pasado un concurso público, ¿no? Ministro, permítame un par de preguntas. En primer lugar, queda la posibilidad de la Comisión de Educación de establecer un texto sustitutorio al dictamen aprobado. ¿Cuál debería ser el proceso justamente de elaboración y de coordinación que tiene que haber para este texto sustitutorio? Me refiero a diálogo que puede haber, por ejemplo, entre especialistas del Ministerio de Educación y el propio Congreso de la República. Y en segundo lugar, hay todavía otra, no sé si es correcto decirle amenaza, un dictamen aprobarse sobre la reincorporación de directores y subdirectores que tampoco aprobaron el examen. Si no me equivoco, son 10.000, no sé si usted me corregirá. ¿Cuál es su opinión respecto a este dictamen que podría discutirse y aprobarse también en el Pleno? Sí, en realidad, en relación a la primera pregunta, lo que nosotros aspiramos es que esto regrese a comisión, que se abra nuevamente una discusión. Ya hay varios especialistas, exministros, el propio Consejo Nacional de Educación que se han pronunciado
sobre el tema. Acá lo que se trata es defender la carrera pública magisterial y al mismo tiempo proteger la calidad de la educación peruana, ¿no? Entonces, en esos términos es en los cuales se debe dar la conversación, ¿no? Entonces vamos a estar en la expectativa. Nosotros no fuimos consultados de esta iniciativa. Esta iniciativa había sido presentada el 2018, ya con una opinión de inviabilidad de parte del Ministerio de Educación, y no nos volvieron a consultar el nuevo dictamen, ¿no? Entonces ahora esperamos que se abra esa conversación y que, aprendiendo de esta primera experiencia, ya el tema de directores no lo muevan en la misma línea que pensaban moverlo, ¿no? Acá también se trata de proteger la carrera de los directores, el hecho de que para ocupar un puesto de director, que es un puesto bien importante porque es finalmente el que lidera la institución educativa, también debe haber un concurso de méritos, y en ese sentido esta propuesta debería pasar por una trayectoria diferente a la primera propuesta que ¿Son 10.000 directores? Aprobar, ¿no? ¿Y subdirectores? 10.000 directores, efectivamente. Ministro Benavides, le vamos a pedir un poquitito de paciencia, vamos a regresar luego de la pausa. Hay varias preguntas que hacer respecto al año escolar también, porque este ha sido un año absolutamente anormal en términos claros. No ha habido clases presenciales, se habla de regresar en marzo, pero hay varios cuestionamientos respecto a qué nivel han alcanzado los escolares este año 2020, pero ya regresamos luego de la pausa. Seguimos con el ministro de Educación, Martín Benavides. Estamos aquí a través de RPP, La Voz del Perú. Y bueno, para nadie es un secreto, porque lo están viviendo en sus casas millones de familias, que este ha sido un año absolutamente fuera de lo normal. Estamos dentro de una pandemia, ha ocurrido en el mundo entero. En el Perú, durante todo el año, nadie ha ido a clases presenciales. Se prevé que esto se recomience en marzo, pero la verdad es que se ha puesto en evidencia no solamente la precariedad de las herramientas tecnológicas, y por otro lado se ha puesto en evidencia la desigualdad de las posibilidades. Entonces, la pregunta, ministro, es: estamos en octubre, se ha dicho que no se jala a nadie en este año por las razones expuestas. No sé si es prematuro ese anuncio o no, teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia, pero lo cierto es que este ha sido un año deficiente para la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo se va a recuperar? Miren, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, este ha sido un año difícil y distinto para el Perú como para todo el mundo, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación hemos hecho una respuesta muy rápida con la estrategia Aprende en Casa, con la cual hemos llegado a la mayor parte de los estudiantes. Pero han llegado bien, ministro, hagamos una reflexión sobre eso, porque en realidad ha dejado también mucha brecha, ¿no? Sí, es correcto. En términos de la satisfacción de las familias y los docentes, nosotros tenemos encuestas mensuales que hacemos a esta población. Podemos decir que en el caso de los docentes, 8 de cada 10 de ellos dicen que están satisfechos con la estrategia Aprende en Casa, y en el caso de las familias, aproximadamente 7 de cada 10 de ellas. En relación a los aprendizajes, evidentemente hay aprendizajes que se han logrado, que antes no era parte del currículo, por ejemplo, el énfasis en los componentes socioemocionales, en los temas de ciudadanía, en los temas de autonomía, y hay otros aprendizajes que lo más probable es que no se hayan logrado del todo, ¿no? Más en las áreas más tradicionales como comunicación, matemática. Nosotros vamos a hacer una evaluación, de hecho hemos hecho ya un piloto de una evaluación electrónica para empezar a evaluar los niveles de aprendizaje de comunicación, y vamos a seguir en esa línea para saber cómo terminamos el año como sistema. Pero lo que nosotros estamos diseñando es, primero, reconociendo que hay diferentes niveles de aprendizaje, dado que ha habido una diferente exposición en la estrategia Aprende en Casa. Tenemos diseñado ya un sistema que va a buscar orientarse a las necesidades del estudiante, dándoles en primer lugar una recuperación, una posibilidad de recuperación a aquellos estudiantes que están ingresando tardíamente en la estrategia Aprende en Casa. En el verano vamos a hacer una nivelación para los estudiantes que van a recibir las tabletas. El otro año vamos a iniciar con un diagnóstico de parte de los profesores para saber
qué competencias son las que necesitan ser más trabajadas, y dependiendo de ese resultado, algunos pasarán para una consolidación de marzo a junio, y si es que todavía no logran pasar, irán a un refuerzo especial. En ese sentido, como Ministerio de Educación, nos estamos comprometiendo a buscar ayudar a aquellos estudiantes que no pudieron tener la oportunidad de aprender lo que debieron aprender por las circunstancias por las que hemos pasado todas. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, y por eso hemos diseñado este mecanismo de evaluación que no dice que todos pasan de año automáticamente, sino lo que dice es que hay competencias que van a ser cumplidas el año entrante, dado que este año no se pudo tener la oportunidad de que aprendan determinados temas. Esa es la solución que estamos haciendo, reconociendo la heterogeneidad del país, reconociendo que somos un Ministerio de Educación, que tenemos una responsabilidad de seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje, y eso es lo que hemos diseñado para el año 2021. En relación a los aprendizajes más tradicionales, sabremos a final de este año, luego de esta evaluación que estamos haciendo, cómo hemos quedado, y veremos cómo recuperarnos de ese déficit que probablemente estemos teniendo, ¿no? Veremos cómo recuperarnos, dice usted, y cómo podríamos hacerlo. Bueno, en primer lugar, como digo, ¿no? Nosotros ya tenemos preparado lo que hemos llamado un kit de recuperación para ser implementado en estos últimos meses del año para los estudiantes que están entrando tardíamente en la estrategia Aprende en Casa. Este grupo de estudiantes a los cuales no se llegó del todo, pero igual tienen sus materiales. Vamos a recuperar también a través de las tabletas en enero y febrero con un programa que se llama Nivelatec, y vamos a seguir dando un periodo de consolidación de marzo a junio para aquellos estudiantes que lo necesiten. Es importante también considerar que ya hemos iniciado la distribución de las tabletas. Esta es una solución que no es una solución de corto plazo. Nosotros siempre hemos pensado que es una reforma que va a buscar ir directamente al cierre de las brechas de los aprendizajes a través de dar a los estudiantes más necesitados herramientas digitales. Hay que considerar que cuando empezamos el año 2020, 9 de cada 10 estudiantes rurales de todo el país no lograban las competencias necesarias en secundaria. Así empezamos el año. Nosotros confiamos... 9 de cada 10. 9 de cada 10. El 90% de los estudiantes rurales del Perú acababan los estudios de secundaria, de segundo y secundaria, el año 2019, sin haber adquirido las competencias necesarias. Esa es la realidad con la que hemos empezado el año 2020, a la cual le sumamos la pandemia, ¿no? Por eso es que diseñamos esta estrategia de brecha digital, que ya se inició, que es una estrategia que va a ayudar a acelerar el cierre de la brecha en los aprendizajes. Tenemos un componente de capacitación a docentes que va a acompañar esa estrategia, y nosotros como Ministerio de Educación vamos a ir monitoreando el avance del uso de las tabletas de parte de estudiantes y docentes. Confiamos mucho en esta estrategia como mecanismo principal del cierre, de acelerar el cierre de la brecha de los aprendizajes, ¿no? Ministro, ¿qué se hace para mejorar la conectividad para el tema de Aprendo en Casa? Hace unos días hemos visto una foto desgarradora de unos niños en Puno que estaban en medio de la granizada, habían caminado varios kilómetros para llegar a captar la señal y poder recibir las clases, con las madres cubriéndolos con una manta porque estaban, repito, en una granizada. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué se está haciendo o qué se está coordinando de parte del Ministerio para mejorar la conectividad? Porque ejemplos como este seguramente hay otros en el país. Efectivamente, es una imagen dramática. Nosotros hemos tratado desde el inicio de la estrategia Aprende en Casa de coordinar permanentemente con las autoridades subnacionales. De hecho, en Puno hay como 300 iniciativas de alcaldes. En esa propia localidad también se instalaron antenas para captar la señal de Internet, y queremos seguir coordinando con esos alcaldes, ¿no? Evidentemente, estos estudiantes van a estar mucho más protegidos cuando se dé la oportunidad del retorno a las clases presenciales, y por eso es que tenemos que fijarnos también
un retorno gradual a la escolaridad, porque ahí van a estar ciertamente más protegidos, digamos. Tenemos un porcentaje específico en el Ministerio de Educación de la vulnerabilidad de estos chicos, de cuántos chicos, no solamente de Puno, porque esto, digamos, es un ejemplo visible, pero en el Perú hay muchos chicos que están expuestos a eso. Sí, nosotros siempre hemos dicho desde el primer momento que la estrategia de llevar Aprende en Casa a los estudiantes peruanos logró, digamos, superar una brecha inicial. Nosotros teníamos al inicio, en abril, que 40% de los hogares tenían internet, y el sistema multicanal que desarrollamos, que nos permite tener casi 4 horas y media de televisión, 7 horas de radio, ha permitido que esa brecha se reduzca y que lleguemos a aproximadamente, en algunos momentos ha sido 95%, luego 92%, hemos bajado 90%, gracias a tener 1.200 radios que están conectadas, 165 canales que repiten la señal de internet, ¿no? La brecha que siempre nos ha quedado, nosotros hemos tratado de resolverla coordinando con los alcaldes, coordinando con los gobiernos regionales, para desarrollar estrategias locales, en propias localidades, que la sociedad civil también nos organice, y nosotros hemos hecho el esfuerzo de distribuir los materiales educativos a todos los estudiantes, sea en zonas rurales alejadas como no tan alejadas, y ese mecanismo de distribución de materiales permitía que estos estudiantes estén todavía conectados con la estrategia Aprende en Casa. Es una brecha enorme la que hemos buscado cerrar, una brecha es independiente, digamos, del sector de educación, pero que efectivamente nos ha comprometido desde el primer momento. Bien. Como digo, hemos logrado a cerrar lo más que hemos podido esa brecha, pero evidentemente situaciones como las que ustedes han planteado, que siempre nos preocupan, ya rápidamente nos pusimos en contacto con las autoridades regionales y locales para que veamos qué hacer en esas circunstancias donde están fenómenos climáticos afectando, digamos, la posibilidad que estos estudiantes estudien de manera segura, ¿no? Correcto. Muchas gracias al ministro Benavides por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Una pausa y regresamos.